Imagínense un jardín tranquilo. No cualquier jardín, sino un lugar donde los secretos de la vida estaban a punto de descubrirse. Esta historia comienza con un hombre llamado Gregor Mendel. Él nació en 1822, en un pueblito de lo que hoy es la República Checa. Desde chiquito, le encantaba el mundo natural, amaba las plantas, le encantaba observar. Se preguntaba cómo funcionaba la naturaleza, cómo se formaban sus dibujitos tan complicados. Esa curiosidad, esas ganas profundas de entender, guiaron toda su vida. Fue como una chispita que al final iluminó un campo completamente nuevo de la ciencia. El camino de Mendel lo llevó a un monasterio. En 1843, entró a la abadía agustina de Santo Tomás en Berrenau. Ahora ustedes podrían pensar que un monasterio es un lugar como raro para hacer descubrimientos científicos. Pero para Mendel fue una oportunidad increíble. En el monasterio valoraban mucho el aprendizaje y el estudio. Le dieron los recursos y el tiempo para estudiar. Estudió física, matemáticas y, claro, ciencias naturales. Este ambiente alimentó su mente curiosa. Le dio el espacio para pensar, para preguntar y para planear los experimentos cuidadosos que cambiarían nuestra forma de entender la vida misma. Piensen en cómo era el mundo a mediados de los años 1800. Los científicos sabían que las características, como el color de los ojos o la estatura, pasaban de papás a hijos. ¿Pero cómo? La idea que más sonaba era algo llamado herencia por mezcla. Se pensaba que los hijos eran simplemente un promedio, una mezcla de las características de sus papás. Como cuando uno mezcla pintura rojo y blanco dan rosado. Pero esta idea como que no lo explicaba todo. No explicaba por qué algunas características se saltaban generaciones, solo para aparecer más tarde. El mundo de la herencia era todavía un lugar enorme y desconocido. Era un rompecabezas esperando que alguien encontrara las fichas. Gregor Mendel fue esa persona. No estaba contento con ideas vagas. Quería precisión. Creía que el universo funcionaba con leyes que se podían entender, y la herencia no era la excepción. Él sabía de física y matemáticas, y eso le enseñó el poder del análisis cuantitativo, o sea, usar números para encontrar patrones. Decidió enfrentar el misterio de la herencia no solo observando, sino contando con cuidado y haciendo experimentos bien organizados. Su meta era clara: encontrar las reglas escondidas, los principios matemáticos que manejaban cómo se pasaban las características de generación en generación. Su viaje al corazón de la herencia estaba a punto de empezar. Entonces, ¿cómo se exploran los secretos de la herencia? Pues se necesita un buen organismo para estudiar. Mendel escogió la humilde planta de arveja, y fue una elección genial. Las plantas de arveja crecen más o menos rápido. Tienen muchas características diferentes que se pueden ver fácil. Piensen en el color de la flor. Algunas son moradas, otras blancas. O la forma de la semilla. Algunas son redondas, otras arrugadas. Las plantas de arveja también se pueden autopolinizar, o sea, que una sola planta se puede fecundar a sí misma. Pero, y esto es muy importante, Mendel también podía controlar su polinización. Podía cruzar plantas específicas, como si fuera un celestino cósmico, para ver qué características heredarían sus hijitas. Los experimentos de Mendel fueron una obra maestra de diseño y ejecución cuidadosos. No intentó estudiar todo al mismo tiempo. Eso hubiera sido muy enredado. En vez de eso, se concentró en una o dos características específicas a la vez. Empezó con plantas de raza pura. Estas eran plantas que, cuando se autopolinizaban, siempre producían hijitas con la misma característica. Por ejemplo, una planta de raza pura con flores moradas solo produciría más plantas con flores moradas. A estas las llamó la generación parental, o generación P. Luego, cruzaba plantas con características opuestas, como una planta de flores moradas con una de flores blancas. Las hijitas de este cruce se llamaron la primera generación filial, o F1. El trabajo fue muy minucioso. Necesitó muchísima paciencia. Mendel no cultivó solo unas poquitas plantas. Cultivó miles y miles de plantas de arveja durante muchos años. Estamos hablando de casi 30.000 plantas. GAP2S. Para cada planta, anotaba con cuidado sus características. Controlaba qué plantas se cruzaban con cuáles. Cubría las flores para que los insectos no las polinizaran por accidente. Luego recogía las semillas
Las sembraba y observaba la siguiente generación. Contaba cuántas hijitas mostraban cada característica. Esto no era solo jardinería, esto era ciencia rigurosa, con números, pasando en el jardín de ese monasterio. ¿Y qué encontró? Algo revolucionario. Cuando cruzó plantas de raza pura de flores moradas con plantas de raza pura de flores blancas, todas las hijitas F1 tuvieron flores moradas. La característica blanca parecía haber desaparecido. ¿Esto apoyaba la idea de la mezcla? Pues no tanto. Porque cuando Mendel dejó que estas plantas F1 se autopolinizaran, creando una generación F2, las flores blancas volvieron a aparecer. Y aparecieron en una proporción que se podía predecir, más o menos 3 plantas de flores moradas por cada planta de flores blancas. Las características no se mezclaban hasta desaparecer. Eran unidades separadas, que se pasaban, a veces escondidas, pero no perdidas. Esto era un universo de mensajitos chiquitos y distintos pasándose de una generación a la siguiente. De tanto contar con cuidado y observar atentamente, Mendel empezó a ver las reglas. La primera regla que descubrió ahora se llama la ley de la segregación. Él propuso que para cada característica, un ser vivo tiene 2 factores que la controlan. Ahora llamamos a estos factores genes y a sus diferentes versiones alelos. Uno recibe un factor de cada papá. Estos 2 factores se separan o segregan cuando se forman las células sexuales espermatozoides y óvulos, o polen y óvulos en las plantas. Así que cada célula sexual lleva solo un factor para cada característica. Cuando las células sexuales se unen en la fecundación, el hijito recibe un nuevo par de factores. Es como repartir cartas, cada papá da una carta de su par. Luego, Mendel se preguntó, ¿las diferentes características viajan juntas? Por ejemplo, si una planta hereda el factor para semillas redondas, ¿también hereda automáticamente el factor para semillas amarillas? Para responder esto, estudió 2 características al mismo tiempo. Y descubrió su segunda gran regla, la ley de la distribución independiente. Esta ley dice que los factores para diferentes características se reparten en las células sexuales de forma independiente unos de otros. La herencia de una característica, como la forma de la semilla, no afecta la herencia de otra característica, como el color de la semilla. Es como si la baraja de cartas para la forma de la semilla se barajara y repartiera sin importar la baraja de cartas para el color de la semilla. Esto permite un montón de combinaciones posibles de características en los hijitos. Mendel también presentó los conceptos de factores dominantes y recesivos. ¿Se acuerdan de esas plantas F1 que eran todas moradas, aunque uno de los papás era blanco? Mendel explicó esto diciendo que el factor para flores moradas era dominante sobre el factor para flores blancas, al que llamó recesivo. El factor recesivo seguía ahí, escondido en las plantas F1, pero solo se mostraba físicamente cuando un ser vivo heredaba 2 copias de él, una de cada papá. Él diferenció entre la composición genética de un ser vivo, su colección de factores, que ahora llamamos genotipo, y sus características físicas que se pueden ver, el fenotipo. El universo de la herencia tenía su propio idioma, y Mendel estaba empezando a traducirlo. Ahora uno podría pensar que unos descubrimientos tan importantes sacudirían el mundo científico, pero Mendel publicó su trabajo en 1866 y fue en gran parte ignorado. Por décadas. ¿Por qué? Quizás su trabajo tenía demasiados números para los biólogos de su época. Quizás la revista donde publicó no la leía mucha gente, o quizás el mundo simplemente no estaba listo para entender las consecuencias tan grandes de lo que había encontrado en su jardín tranquilo. Sus hallazgos fueron como una señal de una estrella lejana. Los astrónomos en la Tierra todavía no tenían los telescopios correctos para ver su luz. Pero la verdad, como la luz de las estrellas, sigue viajando. Pasaron décadas. Luego, por allá a comienzos del siglo XX, pasó algo increíble. Varios científicos redescubrieron el trabajo de Mendel, cada uno por su lado. Y esta vez, el mundo sí estaba listo. Charles Darwin había publicado su teoría de la evolución por selección natural en 1859. Era una idea poderosa que explicaba cómo la vida cambia con el tiempo. Pero Darwin no conocía el mecanismo exacto de la herencia. Cómo se pasaban y se conservaban las características buenas.
La herencia por mezcla hubiera diluido la variedad, haciendo que la selección natural no funcionara tan bien. Las leyes de Mendel dieron la pieza que faltaba. Mostraron cómo las características se pasan como unidades separadas, conservando la variedad sobre la que actúa la selección natural. Era el motor genético que la evolución necesitaba. El redescubrimiento de las leyes de Mendel marcó el nacimiento de una nueva ciencia, la genética. De repente, los biólogos tenían una base para entender la herencia. Podían predecir los resultados de los cruces. Podían estudiar cómo se heredan las características en toda clase de seres vivos, desde las mosquitas de la fruta hasta los humanos. Los factores que Mendel describió con el tiempo se identificaron como genes, ubicados en unas estructuras llamadas cromosomas dentro de nuestras células. La sencillez elegante de las reglas de Mendel, sacadas de unas humildes plantas de arveja, se convirtió en la base principal de este nuevo campo. Resulta que el universo muchas veces revela sus secretos más profundos a través de los sistemas más sencillos, si uno sabe cómo mirar y qué contar. Hoy en día, los principios que Mendel descubrió son importantísimos para muchísimas cosas en la biología y la medicina modernas. Los usamos para entender y predecir el riesgo de enfermedades genéticas, como la fibrosis quística o la anemia de células falciformes. La asesoría genética se basa mucho en los principios de Mendel para ayudar a las familias a entender los patrones de herencia. En la agricultura, estas leyes se usan para crear mejores cultivos, plantas que producen más, son más nutritivas o más resistentes a las enfermedades. Piensen en la comida que ustedes comen. Muchas de sus cualidades son gracias a lo que entendemos de genética, un conocimiento que empezó con Mendel y sus arvejas. A Gregor Mendel se le llama con toda razón el padre de la genética. Murió en 1884, mucho antes de que su trabajo recibiera el reconocimiento que merecía. Pero su legado es gigante. Él nos mostró que los dibujitos de la vida, que parecen tan complicados, se pueden entender con experimentos cuidadosos y pensando con lógica. Demostró el poder de una mente curiosa que hace preguntas importantes. Su trabajo es una prueba de que, incluso desde un rinconcito tranquilo del mundo, con herramientas sencillas y una dedicación muy grande, uno puede descubrir verdades que suenan por todo el universo del conocimiento, cambiando para siempre cómo nos vemos a nosotros mismos y al universo que nos rodea.